empatía no es dar consejos, tranquilizar o explicar nuestra postura. Empatía es escuchar con todo el ser. Hola familias, vengo con una reflexión nueva de este libro, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg. Aquí en el canal, hice una primera parte hace unas cuantas semanas, meses, donde hablaba de qué es la comunicación no violenta y por qué es tan importante conocer esto para podernos comunicar mejor con las personas, pero sobre todo, claro, con nuestros hijos. Y en ese vídeo hablé sobre todo de los 4 componentes de la comunicación no violenta. Pero hoy vengo con una segunda parte porque en ese vídeo hablaba sobre todo de la parte de expresar de manera no violenta. ¿Cómo nos expresamos de manera no violenta? Pero falta una segunda parte muy importante que es lo que voy a tratar hoy. Por cierto, Marshall Rosenberg es psicólogo, mediador y pacificador de conflictos y es el que acuñó este concepto, término, filosofía de la comunicación no violenta. Él la usó para, pues eso, para mediar conflictos muy, muy graves entre personas, entre culturas, entre, bueno, temas políticos y también es válida para familias, para empresas, para cuando hay grupos de personas, pues conocer los principios de la comunicación no violenta haría que hubieran muchísimo menos o no hubieran conflictos, porque sabríamos expresarnos de una manera que favorece la comunicación y es totalmente, va en contra de la violencia. Entonces, como decía, en el primer vídeo que encontrarás en la descripción, la primera parte que hice, ya hablé de qué era todo esto y hablé de los 4 componentes que quiero citar brevemente. Allí están explicados, ¿vale? Pero el primero, para expresarnos de manera no violenta, es primero observar sin juicio ni evaluación. El segundo es expresar nuestros sentimientos reales. El tercero es expresar nuestras necesidades en relación a estos sentimientos. Y el cuarto es saber hacer esta petición para que el otro haga lo que deseamos que haga, pero que enriquezca a ambos. ¿Vale? Puedes ir a la primera parte para seguir escuchando sobre todo esto tan importante. Pero como decía, esto es una parte de la comunicación no violenta, que es cómo lo expresamos, cómo nos expresamos de manera no violenta. Pero hay otra que viene antes en realidad. O viene, en algunos casos viene antes, que es cómo escuchamos de manera no violenta también, que es lo que se llama recibir con empatía, la recepción empática. Entonces, como decía al empezar este vídeo, empatía no es, porque entonces ya no estamos recibiendo con empatía, no es dar consejos, tranquilizar o explicar nuestra postura. En cambio, es mucho más lo que dice este filósofo chino, Chuang-Tzu, que dice que empatía lo define como escuchar con todo el ser. Y me encanta. ¿Qué te hace pensar a ti? Escuchar con todo el ser. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es la presencia de que tanto hablo. ¿Dónde? Bueno, pues en todas partes lo hablo, ¿no? Pero ¿por qué relacionado con el lenguaje? Porque para ayudar a nuestros peques con su lenguaje, como prevención o como que ya nuestro hijo está tardando en hablar, le está costando la comunicación. Sabemos que podemos ayudarle desde casa, de manera natural, en el contexto natural, que es la casa. Nosotros, mamá, papá, cuidadores de referencia, lo podemos hacer a través de conocer lo que son las estrategias favorecedoras de la comunicación. Es todo lo que yo comparto a nivel público aquí en el canal, en mi blog y por supuesto con mis familias, con las que trabajamos de manera individual o en mi comunidad escuela, donde allí lo explico todo con detalle, práctico, ejemplos, ¿no? Pero, ¿dónde empezamos? Es decir, vamos a aprender las estrategias de comunicación que favorecen el lenguaje de nuestro hijo. ¿Y cuándo las ponemos en práctica?
Las ponemos en práctica en el día a día, en las actividades cotidianas o, por ejemplo, jugando con nuestros hijos. ¿Pero cómo? Con presencia. Algo que parece tan obvio, pero si tú estás con tu hijo y estás con el móvil, que de tanto en tanto tienes mensajes o que te acuerdas de algo y buscas, tienes la tele de fondo o te has acordado de una cosa que está en la cocina y que vas, y ahora me he acordado de esto y voy aquí, y ahora me levanto y voy a hacer otra cosa, y estoy pensando en todo lo que tengo que comprar o todo lo que tengo todavía de trabajo, eso no es presencia. Cuando hablo de presencia con nuestro hijo cada día y hablo de minutos, 20, que pueden ser muchos más, pero si somos realistas y sabemos que trabajamos muchas horas y que estamos poco en casa y que además que en casa tenemos estas cosas que acabo de decir que tenemos que hacer, pero al menos 20 minutos, media hora, podemos completamente dedicarlas a nuestro hijo o hija o hijos para estar en presencia, que significa no móvil ni presente, que eso es otro tema, ¿eh? Pero es que ni presente el móvil. El móvil, para dar un buen modelo de no móviles, no pantallas, que esos son otros temas que también he tratado aquí en el canal, no tiene que ni estar allí encima, ni de la mesa, ni del suelo, tiene que estar visible el móvil, fuera. Tele apagada. Y no tengo nada más que hacer en estos momentos. No hay otras cosas que voy a hacer. Voy a estar allí, totalmente. ¿Qué puedo hacer cuando estoy en presencia? Escuchar a mi hijo, observarlo, estar por él, poderme adaptar, darle lenguaje adecuado, conocer sus necesidades, sus intereses, saber cómo está su lenguaje, en qué punto, en qué nivel, cómo le puedo ayudar. Todo esto voy a poder hacer si estoy en presencia. Si no, imposible, imposible. Entonces, sigo con Marshall Rosenberg. Él también comparte este proverbio budista, que también lo explica muy bien, que es sobre la empatía, ¿eh? No se limite a hacer algo, esté presente. O sea que, ¿qué quiere decir esto? ¿Para ti qué es? No hagas algo, estate presente. Pues que en muchos casos lo que nuestros hijos quieren y necesitan, pero necesitan de verdad, necesidades auténticas que se dicen, necesidades auténticas para el desarrollo adecuado y saludable del niño, es que estemos allí en cuerpo y alma, es decir, eso, que no estemos nuestra cabeza en otro lugar, estamos allí, ¿sí? Nos lo ponemos como algo que tenemos que hacer, que no tendría que ser como una obligación, pero quizás al principio si nos cuesta, lo veamos así. Pero algo importantísimo, dedicar tiempo a nuestros hijos, dedicar espacio, dedicar presencia. Es lo más valioso que podemos darles. Y es que en esos momentos entonces se dará todo lo demás, ¿vale? Entonces, significa que muchas veces nuestros hijos lo que necesitan es que estemos allí, cuando les pasa algo, cuando simplemente están allí, pero sobre todo, por ejemplo, lo que podemos pensar eso, al peque le pasa algo, le ha pasado algo, sabemos que ha habido algo, ha pasado algo, está muy molesto, está llorando. ¿Qué necesita de nosotros? Primero de todo, esa presencia, ese estar allí, que significa estar escuchando, esa recepción empática. No es hacer nada más de momento, ¿vale? Por ejemplo, Marshall Rosenberg explica qué conductas impiden que estemos presentes con nuestros hijos y que entonces no podamos conectarnos de manera empática. Voy a citar algunas. Él en el libro habla de más, ¿vale? Y lo explica muy bien. Yo solo estoy dando algunas pinceladas de cosas súper importantes que conectan totalmente con mi trabajo, ayudando y acompañando a familias con peques tardando en hablar o con dificultades importantes de lenguaje. Saber la importancia de nuestro papel vital en este proceso de desarrollo del lenguaje. Entonces, Marshall Rosenberg dice que la conducta, por ejemplo, de aconsejar, deberías tal, o consolar, no es culpa tuya, o minimizar, no es para tanto, o compadecer, oh, pobrecito, o interrogar y empezar a preguntar, ¿y cómo te ha pasado? ¿Y qué pasó? ¿Y quién fue?
o corregir, no, no, eso no ha sido así, mira, ha sido así, y explicar. Todo esto pone en marcha lo que Rosenberg dice, la comprensión intelectual, y eso bloquea la empatía. Realmente lo que necesita nuestro hijo en esos momentos y en todos es que estemos allí. No estamos allí para arreglar las cosas, estamos para estar, para escuchar, y entonces con esa presencia todo ya se mueve. Luego podemos hacer muchas más cosas y de eso hablo, por ejemplo, bueno, yo tengo un curso que está en mi web, que también está en mi comunidad de escuela, que es el curso de emociones, comportamiento, lenguaje. Y allí hablo de toda la relación que hay entre el desarrollo del lenguaje, el no poderse comunicar bien y entonces el no poder expresar las emociones y entonces actuar, pues por ejemplo, pegando, gritando y cómo nosotros comunicarnos con nuestros hijos para que todo esto se vaya pues desarrollando de manera saludable, porque es normal que haya momentos, edades, que los niños se comunican de esta manera porque no tienen más recursos para hacerlo de otra manera, pero poco a poco esto se va desarrollando. Entonces, también, siguiendo un poquito con este tema de la recepción empática, Rosenberg habla de una prueba que hizo, ¿vale? Con 23 profesionales de salud mental. Les preguntó, ¿cómo responderías a un paciente que te llega y te dice, me siento muy deprimido, no veo razón para seguir adelante? Los profesionales lo pensaron, lo escribieron, qué le dirían a ese paciente, se lo dieron a Rosenberg y luego Rosenberg lo compartió, pero mientras lo compartía las 23 consejos que esos profesionales o palabras les dirían a aquel paciente, ahora los profesionales tenían que poner en la piel de paciente, pensar que ellos eran los que se sentían muy deprimidos y cómo se sentirían si les dijeran eso que esos profesionales dirían. Y el resultado fue que solo 3 personas de esos 23 profesionales dijeron que se habían sentido comprendidos. 20 no se habían sentido comprendidos. ¿Por qué? Porque los profesionales habían usado algunas de aquellas conductas que acabo de decir, de aconsejar, de minimizar, de compadecer, de interrogar, de explicar de manera intelectual, y habían bloqueado la empatía o la recepción empática. Entonces, ¿qué dice Rosenberg que tenemos que hacer para escuchar de manera empática? Tenemos que escuchar los sentimientos y las necesidades, sin juicio, sin evaluación, y te explico mucho más en la primera parte, todo aquello de la observación, sentimiento, necesidades, petición, tanto al expresar como al escuchar. Y otra vez, para terminar el vídeo de hoy, de esta segunda parte del libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg, cómo se conecta con mi manera de entender el desarrollo del lenguaje, la importancia de la familia y el ayudar a los peques tardando en hablar o con dificultades importantes de la comunicación y el lenguaje, hablando también de peques con síndrome de Down, autismo, retrasos del desarrollo, cualquiera, es que, primero de todo, tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, a observarlos y hacernos especialistas de su lenguaje. Y de aquí, cuando ya observamos, escuchamos, sabemos cómo se comunican y lo que les falta y en qué punto estamos, entonces ponemos lenguaje. Al poner lenguaje en estas interacciones, con todas estas estrategias de comunicación natural que explico, que son favorecedoras del lenguaje, ya estamos impulsando el lenguaje del peque, ¿vale? Y esto va en contra, lo que acabo de decir, de lo que muchas veces escucharás, que te lo dirán otras mamás, te lo dirán educadoras, te lo dirán profesionales de todo tipo. Un consejo que se da mucho es que si el peque no habla, habla tú muchísimo. Habla, 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 habla. Entonces, por delante va el tú habla. ¿Y dónde está él? Escucha, observa, estate presente, estate allí. ¿Dónde está eso? Tú habla, habla, habla. Para mí,
el consejo de habla, habla, habla es totalmente incorrecto, porque primero se tienen que dar las otras cosas y el hablar ya vendrá si lo hacemos de manera adecuada, adaptada y dejando también los espacios y la escucha que el peque necesita. Y ya estamos por hoy. Si quieres saber más sobre todos estos temas, de cómo impulsar el lenguaje de tu peque desde casa, de manera natural, a través de las actividades cotidianas, poniendo la importancia en ti, en papá, en el otro cuidador, en la abuela, que todos podéis saber sobre todo esto para maximizar los momentos de comunicación natural en el día a día en casa, pues sigue por aquí por el canal, que hay muchísimos más contenidos. Puedes ir a mi blog, creciendoconlaspalabras.com, donde está los contenidos están por escrito y si realmente necesitas ayuda más individualizada, pasar a la acción, comprender lo que te acabo de decir, realmente dónde está tu peque, es normal que hable así y si no es normal porque ya sabemos que está lento, ¿qué es lo siguiente que esperamos de él? Y sobre todo, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cuáles son esos ajustes que puedes hacer en el ambiente, en el contexto, en los momentos con el peque y en tu comunicación? Pues entonces, comunícate conmigo, te dejo también todos los contactos en la descripción y pasamos a la acción muchísimo más rápido que si lo tienes que hacer todo sola. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.